hace que ustedes puedan ingresar a lo que es el curso de gestión educativa. Hoy primero, quiero empezar primero presentándoles a ustedes lo que es el sílabo de nuestro curso que vamos a tener el agrado de compartir estos 4 lunes. Como dijo Jessica también, felicitarlos a cada uno de ustedes por el tiempo y el espacio que se dan. Muy bien, curso de gestión educativa, horas sincrónicas, horas asincrónicas también tenemos, dirigido a directores, coordinadores, promotores, docentes de los diferentes niveles y profesionales vinculados a la docencia. La competencia general, fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directivos, brindando conocimientos y fundamentos básicos sobre la gestión educativa en busca de la calidad en la educación. Las competencias específicas sistémicas, demostrar conocimiento y comprensión sobre los fundamentos y habilidades directivas relacionadas con la gestión educativa en las instituciones educativas de educación básica regular, mediante su desempeño y actuar como gestor, tanto en el ámbito personal como interpersonal. La competencia instrumental, evaluar la realidad situacional según los documentos normativos que declara una institución educativa de educación básica regular, elaborando y aplicando técnicas e instrumentos diversos que le permitan obtener evidencias concretas que corroboren aspectos claves identificados con la finalidad de elaborar los documentos que servirán a la gestión. Y la competencia interpersonal demuestra integridad ética y equilibrio personal en su rol como gestor, poniendo en práctica el perfil de directivo y docente en su quehacer individual y durante el trabajo en equipo. Los logros que esperamos es que el participante, o sea, ustedes, conozcan las estrategias para gestionar una institución educativa de calidad. La metodología que se va a emplear, la observación y el descubrimiento de aprendizaje-enseñanza, la enseñanza mutua, el aprendizaje colaborativo y cooperativo, la exposición teórica significativa por parte de mi persona, lecturas obligatorias, bueno, más que obligatorias, indispensables, y algunos controles que vamos a llevar, trabajo autónomo y trabajo colaborativo y cooperativo dentro del aula. Los recursos que utilizamos presentan guías definitivamente de productos y talleres presenciales, ¿no? Y el primer tema que vamos a ver son habilidades directivas. Vamos a analizar y sintetizar diversas habilidades que debe tener un directivo en el cargo de dirección. Y los temas fundamentales es la introducción a lo que son habilidades, habilidades directivas, concepto, clasificación y un poco de liderazgo, ¿no? Para ello vamos a analizar, vamos a hacer lectura y vamos a trabajar en equipo a través de las aulas que podamos en estos momentos partir. Proyecto educativo institucional, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿En qué me va a ayudar? ¿No? Planificar, realizar, ¿qué es la identidad, el diagnóstico de la gestión escolar, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión? Les voy a presentar un modelo y lo vamos a trabajar como un ejemplo a través de un taller la próxima semana, ¿no? ¿Qué documentos son los que me van normando todo lo relacionado a lo que es el proyecto educativo institucional? Ustedes saben que el Ministerio de Educación emite muchos documentos en los cuales podemos planificar de acuerdo a ello. También tenemos lo relacionado al plan curricular institucional, que es adecuar el currículo nacional a cada una de las instituciones educativas en las cuales ustedes laboran o dirigen para transformar lo que es la práctica pedagógica y mejorar lo que es la calidad de la enseñanza en los procesos de aprendizaje. Vamos a tener como temas la priorización de la problemática pedagógica, las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias, la formulación del plan de estudios y áreas curriculares, cómo formulamos un plan de estudios adecuado, ¿no? Los medios y materiales, los comités, proyectos y planes de trabajo, y la diversificación curricular. Por último, el último jueves vamos a ver el plan anual de trabajo, es ordenar toda la información que tenemos para que tener una visión, ¿no? Una visión en la cual podamos realmente realizar todas las actividades que nos propongamos de acuerdo a los objetivos de gestión, los objetivos pedagógicos,
los responsables, los recursos, los tiempos y el cronograma, que es importantísimo. Como temas dentro de lo que es el plan anual, la organización institucional, la distribución del tiempo, la programación de actividades, el monitoreo y la evaluación que es necesario, y los documentos complementarios que conlleva a lo que es el documento del plan anual de trabajo. Bien, visto esto, vamos a tener reuniones dentro de las salas para grupos pequeños que se dan dentro de lo que es la plataforma Zoom. Mi exposición dura aproximadamente unos 30 a 40 minutos y de ahí ingresamos a las salas para poder trabajar. Se hace un sorteo de los grupos. Por favor, se necesita que ustedes elijan a una persona que los vaya a representar, ya sea un presidente, un secretario, que apunte, que hagan a través de un PowerPoint o a través de simplemente la exposición, como ustedes deseen, y que participen en lo que vamos a ir avanzando. Las tareas que están ya colgadas, la primera tarea que está colgada en el Classroom, también tiene una fecha de entrega para poder reforzar y poder, en cierta manera, retroalimentar las respuestas que ustedes vayan a dar. Las tareas son individuales, el trabajo grupal se evalúa aquí, es un compartir entre todos nosotros. Y quiero empezar el día de hoy con con un video, y sobre ese video vamos a participar, levantamos la mano, un aproximado de 30 a 40 segundos para poder tener el tiempo necesario y ser concretos en la pregunta que se le vaya a hacer, o mejor dicho, en la respuesta. Muy bien, vamos a compartir la pantalla, por favor, todos atentos, y escuchamos y vemos el video. Muy bien, una vez habiendo observado este video, la pregunta sería, ¿qué impresiones me da y de qué temas podría tocar acerca de la relación entre los dos grandes y la relación entre los dos pequeños? Espero, por favor, la participación de ustedes. Muy bien, José. Por favor, si le pueden habilitar el audio.
Madeleine, no sé si le... A ver. José, por favor. José. Ya le activé el audio, a ver si José puede. Ahora sí, ahora sí. Doctora, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Bien, sí, efectivamente, dentro del aspecto puntual, es que efectivamente estos animales, digamos, grandes, ¿no? Entran en un conflicto a partir de que no hay acuerdos, ¿cierto? O sea, hay una situación de agresividad, la falta de relaciones pertinentes, ¿no? La cordialidad, podríamos también el aspecto, digamos, de querer lograr sus objetivos sin mirar al otro. La lección de los animales pequeños es totalmente diferente, ¿no? Es decir, de poder hallar una solución ante una circunstancia, ante un problema, ¿no? Que implica indudablemente también comprender al otro, y al final, gracias, doctora. Muy bien, muy bien, muy bien. Comprensión, entender, ponerse en la situación de la otra persona. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguien más que haya observado alguna relación entre los grandes y los pequeños? Al azar. A ver, Nelly Pizarro. Nelly. Marisol, Marisol Navarro. Perfecto. Puedes activar tu audio. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro que sí. Ah, ya. Buenas noches ante todos los compañeros y ante usted también, profesora. Bueno, a mi parecer, según el video que he visto, ¿no? Es que los más grandes, ¿no? Como toda persona, ¿no? Que se siente poderosa ante los más pequeños, que son un poco más débiles, en tanto en nuestro caso también, ¿no? Que las personas como que se sienten menos, supongamos que no tengan estudios, ¿no? A comparación con otros que sí. Entonces, a veces las personas que más saben, ¿no? Como que se sienten poderosos. Eso es lo que yo, más o menos entendí. Gracias. Muy bien, Marisol, muchísimas gracias. José. Muy amable, doctora, por el pase. Muy buenas noches con todos. Bueno, lo que se ha observado o he observado, primero es que son objetivos contrarios los que tienen los más grandes, digamos, ¿no? Dado que uno va hacia la derecha y otro a la izquierda, los objetivos no son comunes. Y dos, en que el, la relación que tiene el más grande frente al más pequeño, digamos, hablando de la figura de los animales, es que hay hay una relación de, digamos esto, mm, de un poder utilizado eh, en forma negativa, ¿no? Un poder utilizado de tal forma que no ayuda, no hace cumplir el objetivo, dado que el animal pequeño también estaba yendo en su misma dirección. Entonces, no se da cuenta de que tratándolo de esa forma, está solo y no consigue el apoyo de los demás. Muchas gracias. Jean. Muy bien, José. Muy bien. Jean. Muy buenas noches, estimados. Buenas noches, profesora. Sí, en el video se pudo apreciar, o al menos lo que yo he podido comprender, es que los objetivos primero dentro de los animales más grandes, pues no tenían sinergia más que todo. No se podían poner de acuerdo para poder literalmente llegar a un consenso o llegar en algo en común. Por ejemplo, si uno de ellos retrocedía, pues uno podía pasar y el otro también podía ir nuevamente de regreso y literalmente podían ganar, ganar.
entre ambas partes. No tratar de imponer su propia visión ni tampoco su autoridad, porque al tratar de imponer, no solamente le afectas a la otra persona, sino a ti mismo realmente. Porque crees que lo sabes todo, crees que tú eres el más grande, pero no, vas a darte cuenta que hay alguien más que por más que sea pequeño puede ser más grande que tú, incluso no tanto en personalidad, no, perdón, no tanto en tamaño, sino en personalidad, en conocimiento. Entonces, más que todo, esa es la apreciación que, bueno, yo he podido notar dentro del video. Muy bien, Jim, me quedo con ganar, ganar. Muy buena. Claudia. Buenas noches. Mira, yo entendí como que había como que buscaban en ambos casos buscaban una resolución de problemas, ¿no? Y se ven dos ejemplos, ¿no? El primero que fue el ejemplo de liderazgo de los grandes, de los que eran más grandes, que se observó una imposición, ¿no? De los más grandes, entonces como que imponiendo a los más pequeños a irse por los lados de diferente dirección. Y en el segundo, yo puedo ver el ejemplo de cómo tener un liderazgo con una ganancia, ¿no? Que todos ganen y vayan al lado donde ellos quieren ir, ¿no? Cómo pueden llegar a resolucionar el problema y que todos puedan ganar o llegar a sus metas, ¿no? Que son comunes. Muy bien, Claudia. Claudia. Oh, Janel León. Sí, buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches con todos, buenas noches, profesora. Buenas noches. Sí, lo que yo puedo, bueno, lo que yo he visualizado, ¿no? La manera como lo enfoco es que ambos, en el caso de los más grandes, ambos no se comunicaban de una manera asertiva, ¿no? No se lograban entender o poner de acuerdo. No existía el respeto ni el manejo de las emociones, porque se cegaban de repente por el querer pasar o el querer llegar al otro extremo, pero no se daban cuenta de que de repente organizándose ambos podían lograrlo, ¿no? Y finalmente ambos perdieron. En el caso de los pequeños, veo que ha habido una mejor coordinación, una mejor organización, e incluso uno de ellos ha tenido que ceder para que el otro pueda saltar por encima, ¿no? Y llegar primero de repente al objetivo que era cruzar. Entonces, eso nos deja el mensaje de que debemos, de repente, analizar mejor las cosas, controlar las emociones para que podamos juntos llegar al objetivo, ¿no? Gracias. Muy bien, Janel, perfecto. Bien, ustedes han dado sus opiniones y todas son válidas, ¿no? Desde el punto de vista como ustedes lo han ido analizando. Definitivamente nos faltó ahí la comunicación, esa comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el ponernos en el lugar del otro, ¿no? La tolerancia, nos faltó el respeto, o sea, faltaron muchas cosas que de repente podemos también compararlo con nuestra vida personal, ¿no? Ya no de animales, sino nuestra vida personal. En algún momento nos hemos comportado de esa manera con nuestros semejantes, ¿no? De repente hemos tenido el poder, algún poder que se nos fue dado, ¿no? Alguna autoridad que se nos puede haber dado, y nosotros también podemos haber caído en esa disyuntiva de no saber tratar a nuestros semejantes, a nuestros iguales, ¿no? Y aquí dentro de lo que es las opiniones y los mensajes, dice, ¿no? El control emocional, definitivamente, como también lo han dicho algunas personas que han participado, el coordinar el trabajo en equipo, el buscar alternativas de solución, exacto, llegar a acuerdos, que es importantísimo. No siempre yo tengo la razón, no siempre tengo que decir sí o no siempre tengo que decir no. Se evidencia un trabajo en equipo, una empatía, buscan ambos soluciones a un determinado problema, a una determinada circunstancia que se va a presentar. Entre otras personas, o mejor dicho, entre los animales grandes, buscan
en cierta manera se veía quién es el mejor, ¿no? O sea, yo grito, "Ah", ¿no? El que hace el sonido, ¿no? Yo grito, yo soy más poderoso, y a veces no se llega a concretar realmente los objetivos, ¿no? Como lo dijeron al principio, hay objetivos hacia la izquierda, objetivos hacia la derecha, y al final no se cumplen cuando no se llegan a ello, ¿no? No llegan a acuerdos exactos, no llegan a acuerdos, falta comunicación, eh, los agreden tanto a los animales pequeños, también igual, ¿no? De repente en nuestro centro de trabajo nos sentimos agredidos por alguien que ejerce autoridad, ¿no? Los lanzan, pueden ser lanzados físicamente, agresión física, pueden ser lanzados verbalmente, ¿no? Porque es eso también. Y bueno, ahí viene la astucia de los más pequeños, como dicen aquí, ¿no? Sí, pues cortan la soga, que en cierta manera es cortar el problema, ¿no? Y llegan a una solución, beneficiándose efectivamente ambos. Muy bien, ahora, una vez habiendo hecho la introducción y habiendo participado muchos de ustedes, así va a ser casi todo el curso, ¿no? Algo que se pase, participen, porque están acá precisamente para ello. Vamos a empezar el día de hoy con nuestro tema de habilidades directivas. Voy a tratar de avanzar porque ya estamos sobre la hora para que podamos entrar luego a los grupos, que es lo que más nos interesa. Esto ya está colgado en el Classroom, o sea, si ustedes lo pueden ingresar, pueden ver y comenzar. Yo voy a minimizar mi pantallita para que puedan ustedes observar. Muy bien, habilidades directivas. Gracias por lo de doctora, todavía no, magíster. ¿Qué son las habilidades directivas? De acuerdo a diferentes autores, y el que más me gusta es el de Román y Fernández, dice que son aquellos comportamientos observables y habituales que van a posibilitar el éxito de una persona en función directiva. ¿Muy bien? Entonces, acuérdense que nosotros casi todos los docentes trabajamos competencias, capacidades, destreza, habilidades y destrezas. Entonces, cuando Román y Fernández nos dicen que son comportamientos que se pueden observar y que son habituales porque están constantes durante toda nuestra función, y no solamente una función directiva, sino en toda nuestra función como persona o como profesional. Pero, ¿qué es una habilidad entonces, no? ¿Qué es una habilidad? Es la capacidad en la que tiene cada una de las personas para el aprendizaje. Les pido, por favor, a los audios. Para el aprendizaje, capaz de producir resultados previstos con el máximo de certeza y con el mínimo de pérdida de tiempo y economía con el máximo de seguridad. Muy bien, capacidad en la cual yo puedo, ¿no? Capacidad de aprendizaje en la cual voy a dar resultados. Esa es una habilidad. Pero hay un concepto, porque dentro de lo que es dentro de lo que yo les he puesto en el sílabo, dice que hay que saber cuál es el concepto de lo que es habilidad. Es la que se remite a lo que es la capacidad, o sea, la destreza para ejecutar algo, efectivamente. ¿Y qué ejecuto? Por ejemplo, soy diestro manejando, soy diestro de repente haciendo, como profesor de arte, bellezas en escultura, en origami, como profesor de matemática, de repente sé llegar al estudiante porque es mi destreza, mi gracia de poder hacer entender a mis estudiantes qué cosa es un conjunto, qué es una recta, porque hay pequeños, y habemos muchos, que de repente se nos dificultan las matemáticas, ¿no? Todo lo que es números. O, por ejemplo, los de letras, cuando empiezan a recitar un poema o comienzan a hacer comparaciones para que el estudiante pueda llegar al concepto realmente de lo que está buscando dentro de lo que explica. Entonces, hablamos de que es la habilidad produce resultados, pero a través de mi capacidad, esa destreza que yo puedo ejecutar. El médico es diestro en las operaciones, en la parte de la vista, si es aquel que nos pueda ver la visión, ¿no? O aparte, de repente, el que trae al mundo a los niños, ¿no? El ginecólogo, la obstetra.
Entonces, cada uno es diestro, ¿no? Es ese concepto, esa destreza que tiene para ejecutar algo que se va perfeccionando en el tiempo, como habilidad. Y cuando hablamos de habilidades, es porque se vincula a una tarea que implica no solamente una tarea personal, sino implica un entorno de persona, ¿no? Habilidades, porque va a demostrar la relación que hay con regularidad y eficacia y todo lo que se pueda aprender. ¿Bien? ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Y qué hacen los directivos? ¿Y cuáles son nuestros resultados? ¿No? O sea, ¿qué necesito yo para poder tener esa habilidad directiva? ¿Qué necesito? Conocimientos, habilidades o capacidades y cualidades. Entonces, de conocimiento, saber mi tema, porque si no sé mi tema, entonces yo no tengo la habilidad completa, no tengo la competencia completa. Saber hacer, o sea, lo que hago lo tengo que hacer bien, para poder decir que tengo la capacidad, la habilidad, la destreza de poder realizarlo. Y saber ser, las cualidades, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver sobre todo con toda la capacidad de uno para poder manifestarse hacia la otra persona. ¿Y cuáles van a ser esos resultados? Una persona competente, una persona que se desarrolla y que puede más adelante liderar en diferentes aspectos. Las habilidades directivas, estas habilidades directivas se pueden plasmar o se pueden determinar de repente en diferentes momentos, como por ejemplo, ¿no? El crecimiento. ¿Y qué cosa es el crecimiento en una habilidad directiva? Es aprender de la propia experiencia, evolucionar con cada problema que se nos va presentando. Entonces yo aprendo de mis experiencias positivas y de mis experiencias negativas, y siempre le tengo que sacar a lo positivo más positivo y a lo negativo lo positivo, para poder crecer como persona. Liderazgo. Hablamos de liderazgo, somos líderes, algunos dicen que hay liderazgo nato, otros dicen que el liderazgo se construye. Entonces vamos a ver el liderazgo como un carisma particular del profesional, de la persona en sí, el que lidera a su tiempo a través de la motivación, o sea, el que está constantemente motivando a otra persona a que sea mejor de aquel que está dirigiendo, aquel que crea equipo, ¿es así? Y ahí vamos a hablar después del trabajo en equipo. Que sea un buen comunicador, que haya buena comunicación, que facilite, que sea un facilitador de ideas, que esa persona no solamente vuele y vuele, sino que también sepa aterrizar y que sepa dar las orientaciones necesarias para que la persona que está escuchando pues pueda continuar el objetivo que se traza, ¿no? Entonces, una buena comunicación es una facilidad de transmitir ideas, de transmitir confianza sobre todo, transmitir confianza en las personas. Tú puedes, hazlo de nuevo, no te preocupes, vamos a salir adelante. ¿Se imaginan ustedes tener a un jefe así, ¿no? Que te diga, no se preocupe, profesora, hoy no salió tan bien, la próxima será mejor, usted tenga la seguridad, no aquel que vaya y te diga, ¿no? Usted porque ha hecho eso, que no debió haberlo hecho, que esto. Entonces, ahí tenemos que tener una buena comunicación, tanto gestual como también verbal, ¿no? Muchas veces la parte gestual es la primera que salta, porque somos gestuales. Entonces, la primera que salta a la vista de todos, y cuando decimos eso, muchas veces ya nos estamos dando cuenta si hemos sido aprobados o rechazados. La empatía, que ustedes también lo han conversado y lo han dicho en la ponencia, en la intervención, que es la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona, definitivamente, ¿no? Tratar de pensar qué puede sentir esa persona, qué puede estar pasando esa persona para ponerme en su lugar y poder reaccionar de la mejor manera. Tratar a los colaboradores como si fueran yo, como si fueran mis iguales. No porque tengo un cargo, no porque tengo una autoridad, voy a ser superior al que está debajo de mí, digamos así, ¿no? Tiene que ser una persona que sepa formar, que se preocupe por transmitir sus conocimientos, que fomente el desarrollo de las personas. Aquel que tiene esas habilidades, que es formador realmente, es aquel que se va a entablar con la persona que está conversando, a decirle, mira, esto se hace de esta manera, por esto, de acuerdo a esta norma, de acuerdo a esta ley, de acuerdo a este autor.
para que la otra persona se sienta también respaldada de todo lo que está aprendiendo de este director o de esta persona que lo puede liderar, ¿no? Y tiene que saber, tiene que ser una persona que sepa negociar, una capacidad para llegar a acuerdos satisfactorios, a resolver problemas, ¿no? O sea, ganar, ganar, como lo dijo uno de los participantes, ¿no? Tú ganas, yo gano, porque qué fácil es ganar y perder, ¿no? O sea, ya yo gano, tú pierdes, ¿no? Eso es, o perder, perder, ya pues perdí yo, tú también pierdes, como el perro del hortelano, ¿no? A ver, de por ahí seguro hay situaciones en las instituciones educativas que suele pasar eso. Entonces hay que saber negociar con las personas. No, negociar no es poner condiciones, sino es, o sea, yo te doy esto, pero tú me das lo otro, ¿no? O sea, negociar de acuerdo al problema que vayamos a tener. Trabajo en equipo es lo que mayormente nos falta. Hablamos mucho de trabajo grupal en las aulas. O decimos, vamos a hacer grupos para poder trabajar, pero el grupo puede ser muy grande o el grupo no nos conocemos y solamente vamos y trabajamos porque nos han dicho que tenemos que trabajar. Sin embargo, cuando se habla de un trabajo en equipo, es la integración de las personas. Cuando se habla de un trabajo en equipo, es el compromiso de cada una de ellas, no solamente el involucramiento, sino va más allá. No solamente va el que dirige, sino también colabora en ese trabajo en equipo. No va a estar enviando algunas cosas y diciendo tú haces esto, sino él participa de ello, ¿no? Es parte de ese equipo, delega tareas, pero está con ellos. Tiene que ser creativo. Cuando tenemos una persona que es creativa, con mente innovadora, con una visión completamente diferente, se tiene que seguir apoyando, generar nuevas ideas, busca nuevas oportunidades. La persona que es creativa está pensando no en el ayer, sino en el mañana y en el pasado mañana, cómo se va a dar. Pero para ser creativos, tengo que... Casi negro es. Pero es no. Marisol, si pudieras apagar tu audio, te voy a agradecer. Este pantalón. ¿Usted Marisol? Sí. Su audio. Ok, gracias. Entonces, la persona que es creativa tiene que leer, y leer muchísimo, leer mucho para poder imaginar, porque si no leemos, no imaginamos. Ética. Toda persona tiene que ser una persona íntegra, y una persona íntegra es aquella que actúa, ¿no?, con lo que piensa, como que dice, es una persona íntegra. Recuerdo haber visto estos videos motivacionales de un colombiano, de uno que es japonés colombiano, donde él comenta, ¿no?, sobre la persona íntegra, y me quedó muy impactado cuando él comienza a explicar y decir, ¿no?, que había un señor que se encuentra una cantidad de dinero en una habitación, va, lo devuelve, lo entrega, y la persona que lo recibe le dice, señor, lo felicito, ¿no?, porque usted ha sido muy honrado, este dinero es una cantidad exuberante, ahí está todo, le dice él, ahí está todo. Déjeme su nombre, dígame dónde lo encontró, con quién estaba. Entonces le dice, no quiero que diga mi nombre, no quiero que me diga con quién estaba, nada, solamente lo dejo, no quiero ningún reconocimiento. ¿Pero por qué, señor? Es que yo en esos momentos no estaba en mi casa, estaba con otra persona y estaba en otro sitio. Pero señor, no hay ningún problema, mire que podemos decir que ha estado en la cafetería donde usted lo encontró. No, es que yo lo encontré en un hotel. Ah, ok. Es una persona, miren ustedes, es una persona que tiene su concepto de la honradez, pero no de la integridad. ¿Se dan cuenta? O sea, sabe lo que es ser honrado, sabe, pero no es íntegro porque estaba fallando en otra cosa. Entonces tiene que ser coherente con los principios y con sus principios. Una persona que sea flexible, que se adapte al cambio. Muchas veces llegamos a instituciones educativas donde aquí siempre se ha trabajado de esta manera, aquí nosotros hacemos lo que siempre hemos hecho y lo que sabemos hacer, así que por favor no nos traigan nuevas ideas porque nosotros trabajamos de esta forma.
Entonces no se adapta a los cambios o al cambio que pueda producir algo para la mejora, ¿no? Aprovechar oportunidades y sobre todo prever amenazas, ¿no? Ese es ser una persona flexible. Tipos de habilidades directivas, hay las técnicas, las interpersonales, las sociales, las académicas, las de innovación, las de prácticas, las físicas, las de pensamiento, las directivas, las de liderazgo, las empresariales. Entonces, cuando hablamos de tipos de habilidades directivas, tenemos que enfocarnos cuál de estas habilidades directivas nosotros tenemos para poder ser realmente gestores. De repente tenemos de todo un poco, que sería lo ideal, ¿no? El punto de equilibrio. Según Whiting, en el 2011, lo clasifica de acuerdo a habilidades personales, habilidades interpersonales, habilidades grupales, habilidades específicas y de comunicación. Él lo clasifica en estas 4 habilidades para que un directivo pueda realmente hacer realidad la gestión a la cual está comprometido. Y su clasificación, dentro de todo ello, habla también de habilidades conceptuales en la organización. Habilidades técnicas y profesionales, habilidades interpersonales, las sociales, las mega habilidades, las habilidades de líder y las habilidades para la internalización. Bien, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Cuando hablamos de las habilidades conceptuales en la organización, hablamos de cómo contempla la organización como un todo, ¿no? O sea, yo tengo mi organización, tengo mi institución educativa y no solamente voy a ver una partecita, sino veo el todo en general. Y para ello voy a incluir la destreza para poder coordinar e interpretar las ideas, los conceptos y las prácticas. Pero para ello, o sea, esta persona que tiene esas habilidades conceptuales en lo que es organizar, sabe lo que es organización. Pero para saber lo que es organización, yo tengo que haber leído, ¿cierto? Sabe lo que es administrar, sabe lo que es planeamiento estratégico, sabe lo que es ciencias del comportamiento y el impacto en las organizaciones. Tiene idea, noción de los aspectos culturales y las regionales del medio donde él está. Y definitivamente la globalización y el ambiente, ¿no? En este mundo globalizado en el cual todos vivimos. Entonces, aquel que tiene habilidades conceptuales en la organización es aquella persona que sabe de muchas cosas para poder hablar y fundamentar lo que es una organización. ¿Cómo tiene que estar organizado? Entonces yo tengo que tener esos conocimientos previos, el saber, ¿no? Las habilidades técnicas profesionales es el tener dominio, que lo que les decía hace un momento, de una carrera o una práctica profesional, ¿no? Aquella persona que es experta, por ejemplo, en apagar incendios, un bombero, aquella que es experta en lo que es la administración bancaria, un ingeniero de sistemas, de repente un contador, nosotros como maestros, o sea, tenemos realmente el dominio de nuestra carrera. Y cuando hablamos de docentes, aquí quiero ser más específica, digo nuevamente, tenemos que tener el dominio de nuestra carrera. Y para tener el dominio de nuestra carrera, tenemos que utilizar los conocimientos y los recursos y las relaciones para poder desarrollar tareas específicas. Entonces, tenemos que seguir capacitándonos. Una vez que salimos de la universidad, tenemos que seguir capacitándonos para estar a la vanguardia de lo que nos viene en el mundo de hoy y en el mundo de mañana. Cuando hablamos de las habilidades interpersonales, es este conjunto de comportamientos y hábitos necesarios para garantizar una adecuada interacción entre las personas y mejorar las relaciones personales, para lograr alcanzar esos objetivos propuestos que se tienen dentro de lo que es una institución. Esas habilidades interpersonales, ya lo habían dicho ustedes, hay que tener control emocional, o sea, una inteligencia emocional en la cual yo pueda controlar mis emociones. Recuerden que las emociones nacen en el organismo, ¿no? Nacen en el hígado, y por eso está la ira, ¿no? La cólera, ¿no? O los sentimientos de llorar, ¿no? O sea, esas emociones hay que saber controlarlas. El saber escuchar, el respeto y la tolerancia. Esa empatía que hemos hablado, que el video nos llama a reflexión. El ser auténtico. ¿Cuántos de nosotros no somos auténticos, ¿no? Hablamos de una cosa y hacemos otra cosa.
Hay que tener estilos de liderazgo. Recordarán ustedes que hay líderes democráticos, autocráticos, ¿no? Y hay diferentes tipos de líderes pasivos. Motivación, o sea, tenemos que ser personas que motiven a otras personas. Y, sobre todo, que sepamos resolver problemas. Entonces, esas son nuestras habilidades interpersonales. Esas son algunas de las habilidades interpersonales que nosotros podemos tener. ¿Qué hablamos de habilidades sociales? Cuando hablamos de las habilidades sociales, son esos hábitos de conducta que se tiene con los demás, ¿no? Y con uno mismo. Y eso lo dice Nelly en el 2006. Hay un texto muy interesante de Nelly en el 2006. Se los voy a compartir en el Classroom para que lo puedan leer, ¿no? Ella ha sacado ya 2 ediciones acerca de habilidades sociales, habilidades directivas. Esas primeras habilidades que están relacionadas con, están relacionadas con los sentimientos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, expresamos nuestra alegría, sonreímos, nos ponemos tristes, cuando estamos enamorados, damos una rosa, un chocolate, llamamos por teléfono, estamos pendientes? Esas habilidades relacionadas con los sentimientos, que no todos lo tienen, ¿no? Porque hay personas que puedan estar muy enamoradas, pero no son capaces de regalar una rosa, o no son capaces de llamar por teléfono. ¿Por qué? Porque no son habilidades que han desarrollado, ¿no? Son demasiado parcos, no saben enfrentarse con el enfado del otro y reaccionan, ¿no? No saben expresar afecto. Yo conocí a una persona que yo voy a saludarlo, no toda efusiva. ¿Cómo estás? Qué gusto verte después de cuánto tiempo, que mira. Lo voy a saludar y me estira la mano. Mucho gusto. Sí, gracias. Entonces, expresar afecto también es ese abrazo, ¿no? Ese apretón de manos, sí, qué gusto. O sea, la emoción que yo pueda sentir, ¿no? Resolver el miedo. ¿Cuántas personas tenemos miedo a diferentes cosas? Autorrecompensarse, que es lo que muy pocos hacemos, ¿no? Yo sé que sé y me voy a autorrecompensar. Me voy a dar mi viaje, me voy a dar mi paseo, me voy a dar mi siesta. Autorrecompensarme. Miren qué importantes son las habilidades relacionadas con los sentimientos que nos ayudan a crecer. Nos ayudan a crecer definitivamente. Pero hay algunas primeras habilidades sociales, ¿no? Las primeras habilidades sociales es definitivamente el escuchar. Desde que somos niños aprendemos a escuchar. Y muchas veces escuchamos, no hagas eso, no comas eso, no hagan lo otro, siempre está el no por delante, ¿no? Cuando podríamos utilizar otro término para poder decirle a nuestros hijos o a las personas con las que nos rodeamos el escucha y el hablar, ¿no? El iniciar una conversación. Hay personas que se les dificulta iniciar una conversación. No saben por dónde empezar, se sientan en la mesa y solamente sonríen o simplemente están sentados y no saben por qué tema empezar. Saber formular preguntas y preguntas adecuadas que no vayan a generar un resentimiento, miren, resentimiento o malestar en otra persona. Hacer las preguntas adecuadas a las personas pensando cómo te gustaría que te preguntaran a ti. Mantener una conversación fluida, mantener una conversación amena, ¿no? Sin indirectas, también cuesta, también cuesta. Dar las gracias. Hoy en día se nos ha olvidado, parece, ¿no? Los chicos de nuestras instituciones educativas no saben decir gracias, no saben decir buenos días, ¿no? No saben decir permiso. Son cosas tan elementales que hemos olvidado en el hogar y de repente hasta en nuestras propias instituciones el seguir insistiendo en ello, ¿no? El decirle a ellos, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué emoción que hayas llegado el día de hoy, miren con esa alegría esperarlos, ¿no? O de repente con los mismos profesores, a los directivos, buenos días, señor director, que tenga una buena mañana. A pesar que la cara del director pueda estar de 1,5 metros, de repente le alegra la mañana, ¿no? Entonces, ese dar las gracias, darles palabras de aliento a otras personas, hace que esas habilidades sociales sean más llevaderas dentro de una institución, ¿no? Presentar a otras personas, te presento a mi amiga, te presento al señor tal, ¿no? Presentar a otras personas, de repente hasta en un foro, ¿no? Presentamos a la señora Silvia Sarmiento, magíster en educación. Son habilidades
que tenemos que tenerlas y comenzar a explorar en ellos. Y para eso tenemos que practicar. ¿Y cómo practicamos si es que no se nos da la oportunidad? Frente a tu espejo. Así de sencillo. Hacer cumplido, ¿no? Lo que les decía. Habilidades sociales avanzadas. ¿Cuántas veces necesitamos ayuda y no pedimos ayuda? Por nuestro orgullo, ¿no? Participar de las reuniones, acercarnos, ¿no? Yo puedo, yo lo hago, ¿no? Dentro de mis posibilidades, claro está. Dar instrucciones, pero dar instrucciones no mandando, ¿no? Haz esto, haz esto, haz esto, no, dar instrucciones para decirte, diciendo, mejor dicho, cuál es el objetivo de lo que se quiere lograr para que se pueda realmente realizar, ¿no? Saber disculparse. Cuando cometo un error, hay que saber disculparse. Saber decir, disculpen, me equivoqué. A veces se nos dificulta decirlo. Y convencer a los demás. ¿Se imaginan ustedes tener la facilidad de poder convencer a los demás? Hay personas que basta con que se pongan el micrófono y te hablan de una manera que tú dices, sí, bravo, este es mi candidato. Te convenció, ¿no? Convencer a los demás. Habilidades alternativas a lo que es la agresión. También pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, saber negociar, emplear el autocontrol, defender los propios derechos, responder a las bromas, no con otras bromas pesadas, sino responder a las bromas bastante coherentes, evitar problemas con los demás. Hay personas que siempre están en conflicto, siempre están en conflicto. ¿Y qué pasó? No sé, es que me dijo, que yo le dije, que no sabía, que mire, y siempre están en conflicto. No entrar en peleas, evitar las peleas. Hay personas, hace poco estuve en una reunión en la cual había una persona que estaba aislada de todo el grupo. ¿Por qué? Porque había hecho un comentario que a nadie le gustó, entonces la aislaron. Entonces, evitar decir cosas que puedan lastimar a las personas. Pero también está el grupo, ¿no? Porque es el grupo el que también pone el paralelo. Y te voy a enseñar a que no se habla de esa forma. Creo que fue demasiado estricto, demasiado fuerte, pero aprendió la lección. A veces resulta, otras veces es dañino, ¿no? Porque también es una persona que tiene defectos, como también tiene muchas cualidades. Habilidades para hacer frente al estrés. Hoy en día que tanto nos aqueja el bendito estrés. Hay que saber formular una queja, responder a una queja, resolver la vergüenza. Formular una queja. La docente tal, la colega tal, ha hecho esto, formular la queja. Formular una queja. Pero formular la queja primero, de manera adecuada, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de los call centers, ¿no? Los chicos que trabajan a través de las compañías de Movistar, de Claro, que están detrás del teléfono y están recibiendo nuestras quejas. Y a veces llamamos, no tengo internet, se me fue, ¿cómo es posible que ustedes? El joven podría ser tu hijo quien está trabajando en esa compañía. De saber formular una queja. ¿Sabe qué? No tengo el internet, hace media hora, necesito para poder hacer, dígame cuáles son los pasos que debo seguir, dónde debo... O sea, hay que saber formular quejas. También responder a quejas. Si es con quejas de memorándum o llamadas de atención, no responder con el hígado, como decimos, no responder con la ira, sino responder en base a normas, en base a mi reglamento interno, en base al reglamento del trabajador, saber responder una queja, ¿no? Y si son, pues, igual de los que trabajamos atendiendo a personas, a padres de familia que vienen y se quejan constantemente, también saber responder a las quejas a los padres de familia, porque me imagino que debemos estar tan cargados que a veces explotamos. Hay que ser nosotros el termómetro que baja esa presión, ¿no? Resolver la vergüenza. Ay, tengo vergüenza, ¿qué dirán? ¿Qué barbaridad? No, resolver las vergüenzas. Arreglárselas cuando se es ignorado. Entonces, si yo soy ignorada o ignorada en el grupo, pues hay que saber superar eso y saber cómo actuar ante esa presión que hace el grupo, ¿no? Defender a un amigo. Yo no me meto en esos problemas, ese es el problema de él, pero es tu amigo, sí, pero no me meto. Hay que saber defender al que realmente es tu amigo, siempre y cuando tenga la razón, definitivamente. Y hablar con el amigo, y conversar con el amigo. Responder al fracaso.
¿Cuántas veces los que estamos aquí presentes, las 88 personas, hemos fracasado en diferentes momentos y nos hemos restituido rápidamente y hemos superado ese fracaso y nos sirve como experiencia? De esa experiencia negativa salgo lo positivo, recuerden. Entonces, saber enfrentar ese estrés, ¿no? Responder a una acusación. ¿Ya? Una queja es una cosa y una acusación ya es mucho más delicado. Hacer frente a las presiones del grupo cuando te vienen en manchita, como dicen, ¿no? Entonces, hacer frente a esas presiones del grupo, saber cómo responder a ellos. Y bueno, pues las habilidades de la planificación es tomar iniciativas, saber discernir sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, o sea, tengo que tener un objetivo donde voy a caminar, ¿no? Para poder planificar, tengo que tomar iniciativas, esto se tiene que realizar por esta situación para lograr este objetivo, saber discernir realmente cuál es la causa del problema que nos está ocasionando que no podamos avanzar, cuál es el cuello de botella que hemos encontrado, recoger la información necesaria y fidedigna, porque podemos tener también información que no nos va a servir. Priorizar. Muchas veces no sabemos priorizar. Tenemos varias cosas y no sabemos priorizar a qué le doy primero y nos enfrascamos en ello, ¿no? Saber tomar decisiones, decisiones que vayan a ser de bien para mí como persona y para todo el equipo al cual yo trabajo. Y concentrarme en una tarea. Si tengo que hacer esto, me concentro en la tarea, termino la tarea, continúo con la siguiente y con la siguiente que pueda tener. Y aquí pasamos a quién es un líder. El líder es aquel que va a orientar, ¿cierto? El líder es el que marca el rumbo. El líder es aquel que motiva, tanto individualmente como grupal. Es aquel que pueda ustedes decir, ese es el profesor, o esa es la persona que siempre está diciéndonos que sí podemos, que hacemos las cosas bien, que el que propone horizontes, el que propone caminos, que propone acciones, no el que pone peros, ¿no? El que posee atributos, o sea, su propia personalidad, ¿no? Que lo reconocen, cada uno de nosotros lo reconoce, que es buscado, que es deseado. A ver, ¿quién va a dirigir? Ah, que lo dirija Pepito Lomas. Sí, Pepito Lomas que lo dirija, pero ¿por qué? Porque tiene atributos, porque sabe llegar, ¿no? Que sea un referente, o sea, que sea ejemplo a seguir en todo sentido y que sea alguien que siempre esté movilizando a ejecutar, movilice hacia la acción. Eso es un líder. Este líder tiene la capacidad de decidir, de influir e incidir. ¿Para qué? Para los procesos intencionales y voluntarios, para coordinar esfuerzos de un equipo y sobre todo para resolver dificultades y lograr objetivos. Bien, entonces, una definición interesante de liderazgo: espacio entre lo que te sucedió y lo que haces que te suceda. Miren ustedes, ¿ah? Espacio entre lo que te sucedió y lo que haces que suceda. ¿Bien? Entonces, el liderazgo es esa persona que asume sus experiencias y hace que suceda, pero para bien, siempre buscando el bien y el bien común. El liderazgo, entonces, es la capacidad que va a tener esta persona de influir, motivar, organizar, llevar a cabo esas acciones para lograr los fines, los objetivos que van a involucrar no solamente a una persona, sino a personas y a grupos, ¿no? Con un marco de valores, de principios. El líder es potencial, desarrolla diferentes formas, en diferentes situaciones, unas de otras, sabe, se proyecta siempre hacia lo que nosotros queremos, ¿eh? A lo que se quiere el objetivo. ¿Cuáles son las características entonces que tiene un líder? Sabe tomar decisiones, es accesible, inspira confianza, o sea, que puedo contar mis cosas, puedo hablar contigo, es accesible, siempre está disponible para las personas, interactúa con los demás, o sea, no se cierra, no busca grupos, no busca quién, tú, sino interactúa con todos, los escucha a todos, motiva, los contagia, hace realmente lo que está convencido, lo hace con pasión, lo hace sabiendo de que eso es lo mejor, ¿no? El que
el que ama su carrera, el que ama su profesión, es un apasionado de ello. Tiene una visión a largo plazo. Pero para tener una visión a largo plazo, por favor, recuerden que tienen que buscar siempre qué es lo que va a pasar mañana, en la parte de economía, en la parte de geología, en la parte de geografía, o sea, en todo, en la parte de historia, en la parte política, para poder tener una visión a largo plazo, ¿no? Esto está pasando en el mundo de aquí al 2050, ¿qué podrá pasar? ¿Cuál será la perspectiva que tenemos? O sea, mi visión a largo plazo, ¿no? Maneja bien la comunicación, sabe expresarse de una manera adecuada, utiliza bien los términos, utiliza bien los verbos, reconoce el trabajo bien hecho. Bien, felicitaciones, así es como se debe trabajar. Usted puede, profesor, usted puede, maestra. Todos juntos estamos orgullosos de tenerla en la institución. O sea, reconoce el trabajo bien hecho, ¿no? Es cordial, amable y optimista, a pesar de todas las vicisitudes que se puedan ocasionar. No sé, de repente se cayó una pared. No se preocupen, haremos una actividad, sacaremos fondos, vamos a levantar esta pared. No tenemos el internet, buscaremos a alguien que nos pueda donar. O sea, siempre está con el optimismo para poder mejorar cordialmente con todos, ¿no? Por lo tanto, el líder tiene la capacidad para impulsar cambios y para generar compromisos. O sea, es aquel que te dice, yo sí lo hago, y que te convence y está convencido de que el objetivo que persigue es para bien y bienestar de todos. Entonces, ¿quiénes han sido líderes relevantes en la historia de la humanidad? ¿Cuál es la razón por la que han dejado huella en su paso por el mundo? A estas dos preguntas me gustaría que ustedes también pudieran participar, ¿no? Las preguntas son, ¿quiénes han sido líderes relevantes en la historia de la humanidad? ¿Cuál es la razón por la que han dejado huella en su paso por el mundo? Me gustaría que haya dos participantes de repente acerca de lo que hemos expresado a través de esas dos preguntas, ¿no? Solo dos, ¿verdad? Dos participantes. ¿Quiénes? Muy bien. Damilú, te escucho. Y María Luz Jauregui. Uno de los líderes es Juan Pablo II, que siempre ha estado al lado de los que verdaderamente lo necesitaban, ¿no? Entonces eso ha marcado un hito en la humanidad y siempre le recordamos por sus obras y por estar al lado de quienes más lo necesitaban, ¿no? Muy bien, Juan Pablo II, perfecto. María Luz Jauregui. Sí, buenas noches. Solo quería acotar con respecto a las características del líder, que un líder es aquel que es reconocido por los demás. Yo como líder no puedo decir, yo soy un líder, no, sino es cuando el resto me reconoce justamente a través de mis actos, ¿no? Y ahora que usted menciona las características, pues puedo reconocer en algunos de mis líderes esas características. Muchas gracias. Gracias, María Luz. Bien, aquí en el chat definitivamente sí, Jesucristo, muchas enseñanzas a través de sus parábolas. Nelson Mandela, por supuesto, ¿no? Buscando la paz. Gandhi, igual, ¿no? Indira Gandhi. Muy bien, muy bien. José Luis, contigo. A ver, José Luis. Sí, doctora, gracias. Efectivamente, a lo que ya usted está haciendo referencia respecto a Gandhi, al mismo Jesús y otros, a Martin Luther King, por ejemplo, también, ¿no? Y entonces, el líder es, como a las características ya mencionadas, es el que siempre va adelante, es el que te dice, vamos, hagámoslo, no el que te dice, hazlo, ¿no? El líder es el que da ejemplo, es el que va a la vanguardia, es cierto, es el que asume retos y que indudablemente enseña a que otros también asuman retos. Es decir, el líder prepara, transforma. Y en ese sentido hay literatura
para poder, David Fishman, por ejemplo, en el secreto de las 7 semillas, el líder transformacional y otros, nos dan justamente algunas orientaciones de cómo es el líder, ¿no? Y que indudablemente implica lograr metas, objetivos comunes, ¿no? Gracias, autora, muy amable. Gracias, José Luis. Perfecto. Muy bien. Así es, ¿no? O sea, los líderes que han dejado huella dentro del mundo, ¿no? Como ustedes lo han dicho, son relevantes por su forma, por sus características, por la forma como ellos se han venido desarrollando, por esas habilidades que han tenido, por esas competencias, y han dejado huella pues por todas las enseñanzas que han impartido, ¿no? Madre Teresa de Calcuta también. Ok, vamos a continuar entonces. Y pasamos acá. Bien. Un poco para poder hablar sobre liderazgo, ya el tema del liderazgo, que es muy importante, que inspire grandeza, ¿no? El mejor líder siempre inspira grandeza. O sea, yo quiero ser, el que está mirando al líder siempre va a decir, yo quiero ser como él, porque va a inspirar grandeza. Me gustaría tener esas cualidades, quisiera lograr hacer como él, ¿no? Entonces, las palabras y sus acciones, por el ejemplo que dan, es lo que nos inspira a que también querramos ser como ellos. Y qué mejor, pues, ejemplo que la de Jesucristo, ¿no? Pero en el mundo también han habido personas que nos han inspirado ese tipo de grandeza por sus acciones que han realizado, ¿no? Han cambiado a pesar de los años, pero los líderes pueden seguir actuando, siguen, ¿no? Siguen siendo recordados. Si las acciones inspiran a otras personas a soñar y a soñar más, a aprender más, a hacer más y ser mejores, eres un líder. Jack Welch, ¿no? Nos dice los 4 roles que debe tener el liderazgo: modelar, encontrar caminos, alineamiento y el facultamiento. El modelar, inspirar confianza sin esperarla. La autoridad moral, personal, la credibilidad. El encontrar caminos es crear orden sin exigirlo. ¿Se dan cuenta ustedes? Crear orden sin exigirlo. Una visión de futuro, el ser proactivo. El alineamiento es hacer de la filosofía corporativo un pensamiento compartido. Y por último, el facultamiento es aquel que libera pues, el potencial humano sin motivarlo externamente, ¿no? Incidir en la cultura organizacional de forma consciente. Muchas veces nosotros dejamos, no ponemos el énfasis en lo que es nuestra cultura organizacional, que es tan importante. Hablaron del liderazgo transformacional, efectivamente, ¿no? Es aquel que va a cambiar todas las bases desde la motivación y que nos va a llevar a un compromiso para poder vincular los anhelos personales y la fuerza de voluntad para consolidar los objetivos que nos debemos trazar. Se van a transformar, o sea, ¿qué hace un líder transformacional? Primero, se transforma a sí mismo. Yo me tengo que transformar para poder ser ejemplo de los demás. Tengo que trabajar todos los días para evolucionar como persona y como líder. Tengo que incrementar mis niveles de observación y de conciencia frente a mí mismo. Y tengo que asumir la perfectibilidad como práctica permanente. Nadie es perfecto, pero asumo la perfectibilidad para poder dar a conocer a los demás, ¿no? Que todos podemos. Transformar a quienes lo rodean. Pues aquel que ha tenido algún docente, alguien que ha podido tenerlo como líder, estoy segurísima, de que ese es mi ejemplo a seguir, yo voy a ser igual y voy a ser más, porque me da un ejemplo, me transforma lo que él o lo que ella pudo haber hecho, ¿no? Va a desarrollar y se apoya en otros líderes para poder crear impacto, crea valor para las personas
y comparte siempre lo que sabe y busca generar espirales de transformación, definitivamente. ¿Qué hacen estos líderes? Transforman las organizaciones, ¿no? Transforman a las comunidades y al mundo, cambian el estado de las cosas. Qué difícil es encontrar a un líder que transforme a una comunidad o que transforme al mundo. Qué difícil es encontrar a alguien que transforme nuestra organización educativa, nuestra institución. A veces cuando viene alguien, nosotros somos las piedras para poder no cambiar, no hacer que se cambie. La transformación implica entonces pensamientos, emociones, lenguaje, acciones y sobre todo esperanzas. Pensamientos relacionados a qué es lo que voy a hacer, mis emociones bien controladas, el lenguaje bien pronunciado, sin dañar a las otras personas, porque ahí tiene que ver con la forma como yo voy hablando, las acciones, lo que yo tengo que realizar y lo que voy a ir haciendo, lo que digo, lo hago, y las esperanzas de aquello que se va a cumplir de acuerdo a lo que yo he programado. Un líder concibe y articula nuevas oportunidades para la institución. Son visionarios, tienen un alto nivel de confianza, inspiran a los seguidores siempre a la excelencia, van a liderar con el ejemplo, se consideran a sí mismos como agentes de cambio. Yo la semana pasada estuve en una institución donde fui a hacer un monitoreo, una supervisión orientativa, porque no fue monitoreo, una supervisión orientativa, y encontré al director que estaba barriendo el patio con la escoba, ¿no? Habían varios ahí, varias personas, pero él estaba barriendo. Y yo dije, pues, este es un líder, porque él enseña con el ejemplo, ¿no? Él enseña con el ejemplo. Y luego, después, conversando con algunos docentes, me comentaban de que el director tenía estas ideas, que el director había hecho esto. Entonces, había un clima que realmente se notaba el cambio. No totalmente, pero se notaba el cambio porque yo ya había ido el año pasado a verlos. Y este año el director que ha llegado le cuesta porque hay una resistencia al cambio definitivamente, pero él decía que cuando conversamos, la limpieza es un pilar fundamental para lograr el éxito, el orden. Entonces, yo tengo que enseñar con el ejemplo. Y si yo tengo que agarrar una escoba, a mí no se me va a caer la mano por ser director. Yo limpio, para que mis estudiantes vean de que hasta el director puede limpiar. ¿Por qué no? Entonces se enseña con el ejemplo, ¿no? Y lo que está llevando es a ser agentes de cambio, definitivamente. Bueno, ahora vamos a empezar con el taller. Bien, lo vamos a dividir en las aulas y necesito que contesten estas preguntas. ¿Cómo te gustaría que la historia te registre? ¿Cómo quisieras que las personas te recuerden? ¿Qué palabras te gustaría que digan de quién fuiste y lo que hiciste? Muy bien. 3 preguntas. Por favor, elijan a un presidente, a un secretario, contesten estas 3 preguntas. Yo voy a ingresar a cada una de las aulas. Tenemos exactamente 10 minutos, luego regresamos para poder compartir y poder consensuar las ideas principales que ustedes vayan a traer. ¿Cómo te gustaría que la historia te registre? ¿Cómo quisieras que las personas te recuerden? ¿Qué palabras te gustaría que digan de quién fuiste y lo que hiciste? Luego vamos a entrar a lo que es la tarea que está también en el Classroom. Bien, entonces, ya apuntaron, ya lo tienen ahí, de repente alguno capturó pantalla, lo tienen también en el Classroom. Vamos entonces a entrar a las aulas, A ver, somos... ¿Listo? Nos vamos a las aulas, por favor, todos ingresan, yo detengo la grabación y regresamos dentro de 10 minutos. Y, o sea, Angélica, te pedí que salieras para que volvieras a ingresar, pero yo había entrado ya a otras aulas y se fue. Bien, ahora sí,
Vamos, ya estamos aquí de nuevo en la sala principal y vamos a pedir al grupo 3. ¿Quién es la secretaria del grupo 3? Buenas noches. Sí, ya nosotros hicimos. ¿Puedo leerlo? Y Rudy, te pido que prendas tu cámara, por favor. Por ahora, por favor, pero la próxima sí. Por Ok, favor, quisiera que me perfecto. entiendan. No se preocupe, Rudy. Ok, Gracias. empezamos entonces. A la primera Ya. pregunta, que es, ¿cómo te gustaría que la historia te registre? Bueno, el grupo determinó lo siguiente, como una mujer luchadora que no se rindió a pesar de las adversidades. Número 2, ¿cómo quisieras que las personas te recuerden? Mujer que cumple sus objetivos a pesar de las adversidades. 3, ¿qué palabra te gustaría que te digan de quién fuiste y lo que hiciste? Luchadora y perseverante ante las adversidades para lograr mis objetivos. Gracias. Muy bien, Rudy, bien al grupo 3. Bien, a ver, al grupo 6, por favor. ¿Pueden mencionar quiénes son del 6 más o menos? No vi el número de grupo. Ya, a Sí, ver, vamos buenas a... noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Pilar Valdivia. Bueno, como representante del grupo 6, nosotros ante la pregunta número 1, nuestra respuesta pues es, no, un momentito por favor, que es la pregunta número 1, ¿cómo te gustaría que la historia te registre? Pues nos gustaría que la historia nos registre como una gran maestra que cumplió a ciencia cabal todo con respecto a la línea de lo que nosotros los maestros debemos estar sujetados, ¿no? Como una gran maestra. Y dentro de la segunda pregunta, ¿cómo quieres que las personas te recuerden? Pues nos gustaría que nos recuerden como una persona llena de valores, principios, y que pues dejó eso como un gran legado, ¿no? Y ante ¿qué palabras te gustaría que digan de quién fuiste y lo que hiciste? Pues nos gustaría a nosotros que nos recuerden como unos grandes hombres, grandes mujeres, ¿no? Que batallamos, luchamos fuertes y que sacamos no solamente somos grandes maestros, sino también grandes padres de familia, ¿no? Gracias, muy amable. Gracias, Pilar. El grupo 8 está Ana María, Carol, Efraín, Florentina y Sheila. Del grupo Sí, 8. buenas noches, maestra. ¿Cómo estás, Como Isela? representante del grupo 8, nosotros hemos elaborado las siguientes respuestas, ¿no? A la primera pregunta, ¿cómo te gustaría que la historia te registre? A nosotros nos gustaría que la historia nos registre como personas empoderadas, valientes, que nos enfrentamos a la adversidad, personas humanas y justas, personas empáticas y resilientes también, personas responsables con todas nuestras actividades, en sí que nos recuerden como un excelente ser humano. A la pregunta número 2, ¿cómo quisieras que las personas te recuerden? Que las personas nos recuerden como personas leales, empáticas, íntegras, ¿no? Que personas consecuentes con nuestros principios y nuestros valores. A la tercera pregunta, ¿qué palabras te gustaría que te digan de quién fuiste y qué hiciste? A nosotros nos gustaría que nos digan que fuimos personas solidarias, colaboradoras, siempre al servicio de los demás, sinceras y sobre todo perseverantes y que siempre hicimos todo lo posible por lograr nuestras metas. Eso es todo, maestra. Bien, bien. Y el último grupo, el grupo número 1.
Buenas noches. Betsy, muy bien. Disculpe, me imagino que debo ser mi equipo porque hasta el momento no ha salido. Disculpe que no tomé en cuenta el número. No, nosotros somos del 1, disculpe, Muy profesora. bien. César, entonces, a ver. Bueno, buenas noches con todos. Bueno, nosotros consensuamos las preguntas y aquí van las respuestas. En la primera, ¿cómo te gustaría que la historia te registre? Me gustaría que la historia me registre como una persona honesta, amable, comunicativa y dispuesto al cambio. En la pregunta, ¿cómo quisieras que las personas te recuerden? A mí me gustaría que me recuerden como una persona muy abierta al cambio, que siempre ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Y en la tercera pregunta, ¿qué palabras te gustaría que digan de quién fuiste y lo que hiciste? Me gustaría que digan, o nos gustaría al grupo en realidad, que digan que fui una persona que apoyó a los demás con una amplia mirada al conocimiento y profundización de los valores y las buenas prácticas. Eso es todo, profesora. Gracias. Muy bien, muy bien. Yo he estado tratando de apuntar y de poner todo lo que usted... Betsy, por favor, no sé qué grupo eres, ahorita me fijo y de todas maneras, por favor, participa. Sí, profesora, me han dicho que somos el equipo número 2. Ah, ok, el grupo número 2, entonces. Sí, disculpe más bien por un poquito distraernos en ese campo. Ya, la primera pregunta, el equipo después de haber conversado, dialogado, hemos llegado a la siguiente respuesta. Ante la pregunta, ¿cómo te gustaría que la historia te registre? A mí me gustaría que la historia me recuerde como un agente de cambio en la mejora de la calidad de la educación peruana, dentro de la enseñanza y la gestión educativa. Ante la segunda pregunta, ¿cómo quisieras que las personas te recuerden? A mí me gustaría que me recuerden por las cosas buenas que hice, como una persona proactiva, líder que siempre enfrentó los diferentes problemas de la mejor manera. También como una docente que ayudó a crecer a sus estudiantes y contribuyó con su formación. Ante la tercera pregunta, ¿qué palabras te gustaría que digan de quién fuiste y lo que hiciste? A mí me gustaría que dijeran que fui una persona correcta, íntegra, con valores y que logré contribuir con la formación de personas a partir de mi labor docente. Gracias. Betsy, muchísimas gracias. Ahí lo vamos a dejar para que en las siguientes exposiciones y participación de todos ustedes puedan participar los otros grupos también. Pero qué interesante el escucharlos y el que hayan podido compartir, ¿no? Algunos compartían a través del chat, otros compartían hablando, y es importante el saber comunicarnos, ¿no? Estamos en un curso de gestión educativa y el primer tema son habilidades directivas. Entonces, el primer tema es el saber escuchar, el saber hablar, el saber comunicarme, el saber entablar una conversación dentro de un grupo para formar un equipo de trabajo, ¿se imaginan? Lo primero que tendríamos que haber hecho es presentarnos rápidamente. Mi nombre es Ruth, mi nombre es Betsy, César, Karina, Efraín, Anderson. A la primera pregunta, yo tomo apuntes, miren, yo tomo apuntes, yo me ofrezco. Esa es parte, en cierta manera, de esas habilidades que nosotros debemos tener. Sí, gracias, Efraín. Tú eres el que vas a tomar, gracias, sí, nosotros comenzamos a compartir. A la primera pregunta y comienzan a compartir. Un moderador de repente para ello, ¿no? Sacarle provecho al tiempo que estamos destinando nosotros para poder seguir capacitándonos. En resumen, lo que ustedes han hablado en cuanto a cómo te gustaría que la historia te registre, ¿no? La historia, ¿cómo recordamos de repente, a ver, Alfonso Ugarte? ¿Cómo recordamos a Alfonso Ugarte? Como un héroe, ¿no es así? Como un héroe que luchó y defendió su bandera. Entonces, ¿cómo te gustaría a ti que la historia te registre? Y ustedes lo han dicho, ¿no? Me gustaría que me registren como una maestra, como una gran maestra, luchadora, con valores, con principios, honesta, comunicativa, dispuesta al cambio,
agente de cambio transformacional dentro de las instituciones, ya han mencionado varias cosas, ¿no? Después, ¿cómo quieres que las personas te recuerden? ¿Cómo te gustaría que te recordaran esas personas? Y ahí comenzaron a hablar, ¿no? Me gustaría que me recordaran como personas leales, íntegras, personas abiertas al cambio, que ha hecho buenas cosas, personas proactivas, que ayudó a crecer a los estudiantes, y así cada uno de ustedes ha comenzado a decir cómo les gustaría que las personas las recuerden. Entonces, cuando fallezcamos y nazcamos a una nueva vida, que es lo que creemos la gran mayoría, seguro que van a decir, mira, Silvia era una persona proactiva, era una persona que hacía bien las cosas, era una persona que ayudaba a crecer a los estudiantes y a nosotros como docentes. Así me gustaría que las personas me recuerden, es lo que ustedes están diciendo. ¿Y qué palabras te gustaría que dijeran de quién fuiste y de lo que hiciste? Era una persona solidaria, una persona colaboradora, una persona que apoyó a los demás con valores, correcta, y aquí vuelve a repetirse la palabra íntegra, que lo han mencionado en diferentes momentos. Es necesario, queridos compañeros, colegas, ser íntegros en todo momento de nuestra vida. Tener una muy buena comunicación, saber controlar definitivamente nuestras emociones, nuestras palabras, para poder liderar instituciones educativas de calidad, para poder liderar el cambio que se necesita. ¿Qué nos falta a nosotros que no tengamos de otros países desarrollados? ¿Qué nos falta? No nos falta nada más que saber empoderarnos de lo que queremos realizar. Y el hecho de estar aquí ya es un cambio para ustedes, ya es un cambio definitivamente, un cambio que implica el hecho de ser perseverante, el hecho de ser personas abiertas al cambio, a escuchar, a aportar, a saber dar una opinión, a saber dirigirnos entre nosotros mismos. Yo felicito el hecho de haber estado, casi van a ser las 9, estoy pasando del tiempo. La próxima semana los espero a las 7 de la noche, tratemos de ser puntuales para poder iniciar lo que es proyecto educativo institucional. Estoy conversando con líderes realmente de la educación. Muy buenas noches, queridos colegas. Hasta la próxima semana. Gracias, muy bonita la clase.